Nuevamente, bienvenidos a su programa estelar, Hablemos de la Biblia, proclamando el mensaje de un Salvador resucitado, crucificado y próximo a venir, con un mensaje rebosante de esperanza, de seguridad y de amor. Es cierto que vivimos momentos de incertidumbre, pero aún en medio de la incertidumbre brilla la luz de la esperanza. Un saludo cariñoso allí hasta donde tú te encuentres. Para esta ocasión, nuestro estudio lo he dado en llamar Felicidad en la Fidelidad. Y como es una costumbre de nuestro programa, vamos a pedir la dirección, la impronta del Espíritu Santo para luego abrir la palabra del Señor y exponerla. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, pedimos la intervención del Santo Espíritu, la tercera persona de la divinidad. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Impresiónanos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidad en la fidelidad. Debo comenzar diciendo que hoy en día, en pleno siglo XXI, en el siglo de las luces, en un siglo de la civilización, muchas personas piensan que básicamente la felicidad estriba en el hecho de tener cosas, de abrazar tantas cosas como sea posible, y que el éxito verdadero de la vida estriba en tener tantas posesiones como sea posible, en mantener un estatus o en tener cierta posición, cierta fama, pero básicamente en la acumulación de riquezas o de bienes. Realmente, cuando nosotros escrutamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que realmente la riqueza que Dios pone en nuestras manos, realmente podemos decir que es un talento precioso, es un talento hermoso que Dios pone en tu mano, que Dios pone al ser humano. No obstante, el problema muchas veces estriba en que la riqueza que Dios nos ha dado entra en competencia, interfiere con las cosas que realmente tienen un eterno peso de gloria. Y ahí está el problema. Lo que pudiese ser una bendición se torna entonces en una maldición, porque interfiere entre lo que tiene un eterno peso de gloria y las cosas que son meramente terrenales, por decirlo de una manera. Algunos piensan que ser rico equivale a ser feliz. Algunas veces lo es, no siempre lo es. Algunas veces la verdadera felicidad se encuentra en la fidelidad y en la obediencia a Dios. Amén a que tú seas pobre o que tú seas rico. Dicho en otras palabras, el hecho de ser feliz estriba en el hecho de agradar a Dios. Qué hermoso, mis estimados. Tú puedes ver que la fidelidad está diametralmente opuesto a la mancha horrible del egoísmo, puesto que la fidelidad es una fidelidad a Dios. Agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, la verdadera fidelidad es contraria al egoísmo humano, porque el egoísmo nos hace centrar en nosotros mismos. Empero la verdadera felicidad se centra en agradar a Dios, que es el creador de todo bueno y perfecto don. En nuestros días, especialmente en los últimos años, se ha
por decirlo de una manera, se ha definido o se ha bombardeado un término que es conocido como la teología de la prosperidad. Y esa teología de la prosperidad, junto con todos sus ministros, lo que han hecho básicamente es confundir la mente de tantas personas al punto que ha incluso llegado a generar múltiples críticas. Y todo esto por un hecho sencillo. El problema de la teología de la prosperidad se basa en que es un fin en sí mismo. Es decir, únicamente pretende la prosperidad y otras cosas que tienen un eterno peso de gloria, como las cosas celestiales, básicamente son dejadas a un lado. Es decir, la felicidad completa, según el planteamiento de la teología de la prosperidad, solamente está completa cuando ésta se evidencia por la prosperidad, es decir, por la abundancia de bienes materiales, lo cual, mis estimados, es un engaño, pero también puede ser una burla, una mentira, ya que la felicidad es estar en paz con Dios. Es un acatamiento, una obediencia a los mandamientos de Dios, a los requerimientos de Dios y de su palabra. Ya lo dice el rey Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y el versículo 18. Dice Salomón: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otras palabras, es feliz, es dichoso el que anda en obediencia. En la palabra del Señor tenemos un gran ejemplo de fidelidad a Dios. Estamos hablando de un personaje del Antiguo Testamento, el patriarca Job. De hecho, el libro de Job es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, escrito por Moisés mientras estaba en los campos de Madián, preparándose para ir y luego sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo de fidelidad a Dios. Tenemos el caso de Job. ¿Qué dice la palabra del Señor de Job? Vamos a ir al libro que lleva su nombre, al libro de Job. Estaremos en el capítulo 1. Leeremos el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, estamos hablando de un hombre que era rico in extremis, en gran manera. Y sin embargo, un hombre que a pesar de ser rico, empobreció. Y veremos por qué causa empobreció. Empobreció porque fue acusado falsamente por Satanás, según decía Satanás, porque Job era fiel únicamente en la prosperidad. La palabra del Señor dice que Job, ese patriarca, perdió todo cuanto tenía en un santiamén. En un instante, de manera fugaz, su vida cambió. Perdió todo cuanto tenía y sin embargo continuó siendo fiel a Dios. Es importante notar cuál era la acusación que tenía Satanás para con Job.
era acusado por decir que era fiel únicamente porque Dios lo había colmado de tantos bienes. Era el argumento de Satanás. También tenemos otras historias en el Antiguo Testamento. Tenemos la historia de Job, la historia de José, el patriarca, el hijo de Jacob, Abraham y también Mateo. Y por qué no mencionar a Pablo y al ejemplo más sublime de todo, el ejemplo de Jesús, quien dejó la corte del cielo, volvió el cetro a su padre y vino a este frío y oscuro mundo para alcanzarnos en nuestra condición pecaminosa. Es decir, mis estimados, estos ejemplos de personajes bíblicos básicamente anulan la teología de la prosperidad. Y la verdad, mis estimados, es que muchos ministros de la teología de la prosperidad, que yo bien pudiese llamarle los mercaderes del alma, pues básicamente, mis estimados, lo que han hecho es desfalcar o lo que han hecho es empobrecer a sus propios miembros, básicamente quitándoles todo cuanto posee. Una autora inspirada dice lo siguiente: se le ofrece el disfrute de los dones del Señor. Se le pide que los use para su propia comodidad. Vea lo que dice: con propósitos caritativos y en las buenas obras que hacen que la obra de Jesús progrese. Así se forjará un tesoro en el cielo. Entonces, muchos miembros que siguen a estos pastores de la teología de la prosperidad más bien han quedado pobres y muy lejos de hacer los verdaderos tesoros allá en el cielo. Tenemos algunos objetivos de la prosperidad y veremos cuáles son. Es cierto que la Biblia menciona que existe un gran peligro en la prosperidad y sin embargo también presenta salvaguardias que pueden hacer de ella una gran bendición. Veremos cuál es el primer punto. En primer lugar, debemos de reconocer que nosotros somos mayordomos de los bienes de Dios. En consecuencia, debemos manejar los bienes con responsabilidad, exactamente como Dios lo haría, puesto que Dios es absolutamente el dueño de todo. Ageo 2:8 dice de la siguiente manera: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en Salmos 24, el capítulo 1, dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, el primer punto, la primera salvaguardia es reconocer que somos administradores de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 10. Dice el apóstol Pablo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores. Debemos ser administradores fieles como el Señor lo haría. El ejemplo que estamos considerando es el ejemplo de Job. Y es que Job se consideraba a sí mismo un mayordomo.
Tanto así que cuando le dijo a su esposa, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y considere esta declaración: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Él reconocía que era un administrador al decir Jehová dio y Jehová quitó. Es decir, reconocía ser un mayordomo de Dios. Y cuando tuvo su desgracia, pues él simplemente supo sufrir con calma la pérdida de todas las cosas que tuvo, y le fue un poco fácil porque no las consideraba suyas, sino que consideraba que eran de Dios. La segunda salvaguardia que nos presenta la Biblia es el hecho de que debemos de tener cuidado con nuestros deseos no santificados. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Josué, el sucesor de Moisés, invitó a los israelitas a hacer una hermosa elección. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, aquí Josué invita a hacer una elección. Y tanto así que debemos de tener mucho cuidado, pues dice Dios en su palabra, en la primera carta de San Juan, el capítulo 2, los versículos 15 al 16. Hay allí una declaración muy fascinante. Dice Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, aquí Juan nos dice que nuestros deseos deben de ser santificados por la acción del Espíritu Santo, santificados por la obediencia a la verdad. El tercer punto tiene que ver con la beneficencia, es decir, la beneficencia, las dádivas o las ofrendas que nosotros podamos dar deben de estar en correspondencia o mantenerse de manera proporcional con la prosperidad o bendición que hemos recibido de Dios. Y he aquí el principio bíblico del Antiguo Testamento donde decía: Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Pero esa beneficencia o esas dádivas debe de estar en proporción directa a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque cuando nosotros damos con liberalidad, cuando damos de manera abundante, rebosante, repito, cuando damos con liberalidad lo que se recibe, entonces cuando damos abundantemente, podemos ser conductos abiertos entre el cielo y la tierra, de manera tal que los recursos infinitos de la omnipotencia pueden fluir libremente hacia otras,
siendo nosotros un medio para que las bendiciones de Dios puedan fluir y llegar a las personas y contribuir en el avance de la obra del Señor. Esto me parece una idea muy hermosa, el hecho que podemos ser canales de bendición, donde los recursos ilimitados, los recursos infinitos de la omnipotencia puedan fluir para el bien de otras personas. Hay un texto muy importante en el Antiguo Testamento y tiene que ver con una declaración de Job. Y eso lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo 29. Estaremos en el versículo 15 y 16. Dice Job: yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. He aquí tenemos un hermoso ministerio de la bondad práctica. En este caso, el patriarca Job. La palabra del Señor declara con énfasis que los avaros no entrarán en el reino de los cielos. Por lo menos es una declaración paulina que podemos encontrar en el libro de Efesios, el capítulo 5 y el versículo 5. Dice el apóstol Pablo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún avaro. Realmente la avaricia es el deseo inmoderado por acumular tantas riquezas como sea posible. Los avaros no entrarán en el reino de los cielos. En la palabra del Señor tenemos un ejemplo tristemente célebre de una actitud totalmente equivocada de una persona en la cual Dios depositó tantas riquezas y la usó de manera negativa. Y me refiero al caso del joven rico, quien fue a preguntar a Jesús qué debía de hacer para tener la vida eterna. Es interesante que Marcos en el capítulo 10, en el versículo 27, el versículo 17, dice Marcos que el joven rico llegó corriendo donde Jesús. Qué interesante, llega corriendo donde Jesús e increpa a Jesús y le hace la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y ya he dicho algunas veces que básicamente este es el planteamiento de toda religión pagana. El hecho de que las personas piensan que pueden ganarse o que pueden granjearse el favor de Dios, que con buenas obras pueden ganarse la salvación. Decía el joven rico: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? La palabra del Señor dice taxativamente que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Veamos quién era el joven rico. El joven rico se consideraba como una persona buena. Se consideraba a sí mismo como alguien que tenía tantas cualidades buenas que podía llegar a recomendarlo para ganar el favor del cielo. Él pensaba que tenía grandes cualidades que lo habilitaban para ganarse el cielo. De hecho, era un príncipe en Israel y como tal vestía de manera muy elegante. Vestía con ropas elegantes, vestía de color púrpura,
Recuérdese que era un príncipe de Israel, era un reconocido, era un respetado príncipe del pueblo de Israel, pero tenía una actitud incorrecta con relación a los bienes que Dios había puesto en sus manos. ¿Cuál era el problema con este joven rico? El problema era el siguiente, que esas posesiones que Dios había puesto bajo su cuidado se interponían entre Dios y un amor sin reservas para Dios. Esa riqueza se interponía entre él y un amor desinteresado para con sus semejantes. Y aquí, mis hermanos, ese es el problema principal de las riquezas, cuando éstas se interponen entre Dios y el hombre. El problema de las posesiones es que se interponen entre nosotros y Dios y entran en competencia abierta con Dios. Y por eso Jesús probó a este joven. Y realmente las palabras de Jesús muestran que esos bienes que este joven había recibido realmente fueron una piedra de tropiezo en su profesión de fe. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo 19 y el versículo 22, dice lo siguiente: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es interesante cómo la palabra del Señor dice que el joven se fue triste a su casa. Un joven que había llegado corriendo donde Jesús, ahora se va triste. ¿Qué episodio más infeliz? Este hombre no supo administrar todos los bienes que le fueron confiados por Dios. Y mis estimados, cada persona, cada miembro de la iglesia, cada ser humano, sea creyente o no lo sea, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos somos mayordomos de Dios y todos, sea que tú lo consideres o no, sea que tú seas creyente o no, Dios ha puesto esta responsabilidad de hacernos sus mayordomos. Y aquí somos puestos a prueba, de manera tal que si un hombre es ambicioso o es codicioso con relación a los bienes materiales que Dios ha puesto en sus manos, entonces, mis estimados, nunca se le podrán confiar los bienes o las cosas imperecederos del cielo y de la tierra nueva. Y eso es lo que Jesús nos dijo de manera clara en el libro de San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros administramos las pequeñas cosas, entonces Dios nos puede administrar mayores riquezas, mayores cosas. Somos fiel en lo poco, entonces Dios puede confiarnos mayores riquezas. Volvemos
al caso del patriarca. Volvamos a la verdadera mayordomía de el patriarca Job. Cuando Satanás se presentó ante la corte del cielo, prácticamente es como que Satanás haya dicho lo siguiente: déjame que solo le toque la billetera y verás, si no, te ofende. Es decir, Satanás estaba totalmente furioso. Satanás había entrado de manera sigilosa en una reunión de junta, podemos decirlo, allá donde se encontraban reunidos todos los hijos de Dios para estudiar los asuntos importantes del universo. Y hasta ese lugar llegó Satanás. Él obviamente no tenía un cargo específico, pero él alegó que era el dueño y que era el representante legal de este planeta. Y en consecuencia, él pensaba que tenía derecho para estar como representante de nuestro planeta. Vamos a ir al libro de Job y leeremos en el capítulo 1 y el versículo 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. He dicho que Satanás no tenía ningún cargo específico. Sin embargo, el creador del universo parece que no discutió con él en relación a las credenciales, pero indagó de cierto hombre oriental. El creador del universo le preguntó de un hombre oriental llamado Job. Y le dice el creador a Satanás. Veamos el versículo 8 para poder entender. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Wow, mis hermanos, qué cualidades de Job: justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué grandes cualidades morales tenía Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Es la pregunta de Dios a Satanás. Y luego agrega a Dios y le dice: no hay como él en la tierra un varón exactamente como él. No hay como él uno semejante a él. Sin embargo, viene la acusación de Satanás. Viene la acusación del maligno. Y eso lo encontramos en el versículo que sigue, en el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Dice Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué arrogancia, qué petulancia la de Satanás. Satanás estaba seguro de que este hombre iba a caer. Pero básicamente, ¿cuál es la acusación de Satanás? La acusación de Satanás es la siguiente. Es como que le diga:
¿Piensas tú que Job te sirve de balde? Extiende ahora tu mano sobre él y no verá si blasfema en tu misma presencia. Y mis hermanos, Satanás a veces dice mentiras notables y a veces dice medias mentiras. Aquí dijo una verdad parcial, porque dijo que Dios nos ha cercado de bienes. Aquí la declaración de Lucifer es que el mismo Dios ha cercado a Job de bendiciones. Lo ha cercado de tantas bendiciones. Y eso que dijo es cierto. Dios nos ha cercado de bendiciones. Dios desea el bien para sus hijos. Dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad, así como prospera tu alma. Dios desea la prosperidad. Dios ha puesto en derredor de nosotros un muro de protección y nos ha cercado de bien. La palabra del Señor es para nosotros un muro de protección. La palabra del Señor es puesta como una bendición, como un vallado para protegernos, para proteger nuestra relación con Dios, para proteger nuestro matrimonio, para proteger la iglesia. También la ley de Dios ha sido dada para proteger a cada ser humano. Sin embargo, la otra verdad es que Satanás nos quiere llenar de maldiciones o nos llena de maldiciones. Es el enemigo que siembra la mala semilla en medio de la buena semilla. Entonces, Dios nos colma de bien y Satanás nos llena de maldición. Y es que Satanás, el príncipe de las tinieblas, rotundamente engañado, creía saber dónde estaba el punto débil, el punto más vulnerable de Job. Y el enemigo de las almas, que tiene en nuestros días alrededor de 6.000 años, según la cronología bíblica, desde la caída de Adán hasta nuestros días, que tiene 6.000 años, que ha hecho caer a las inteligencias del cielo, hizo caer a la tercera parte del cielo, a los ángeles que cayeron con él, que los engañó, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, y el diablo que los engañaba fue arrojado con ellos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, leeremos el capítulo 12 y vamos a leer en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás engaña al mundo entero. Entonces Satanás, que había causado la caída de millones de personas por la acumulación y el uso de posesiones, él pensaba que Job sería una víctima totalmente fácil. Pensaba que era vulnerable y que podía hacerlo caer. Sin embargo, Job fue fiel en todo. Y reitero, como el título del tema de hoy, la felicidad básicamente está en la fidelidad a Dios. Hay felicidad en la fidelidad. Realmente el carácter de Job fue un carácter inquebrantable, como la declaración de la hermana White, que dice que se necesita hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres
cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hombres con este talante, con esta fe inquebrantable, el mundo los necesita, la iglesia los necesita y Dios los requiere. He aquí en Job, mis estimados, un ejemplo de fe, de fidelidad a Dios. Ahora, mis estimados, ya puedo imaginarme las expresiones de gozos, los amenes, las hosanas en los atrios celestiales, la satisfacción del cielo. ¿Cómo debe haber resonado en los atrios del cielo por todos los dominios celestiales cuando la fe de este patriarca probó que era fiel a Dios? En el cielo hubo regocijo, hubo gran firmeza, expresiones de satisfacción, de júbilo, porque las inteligencias celestiales pudieron ver que Job era leal. Se probó la lealtad de Job y Job salió fiel. Su lealtad a Dios no dependía de las cosas materiales. Es decir, podemos decir que el caso de Job era seguido en la patria celestial o era monitoreado por todas las inteligencias celestiales. Es decir, el caso de Job cobraba interés. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos cartas leídas al mundo. Nosotros somos cartas leídas al mundo. Y también nuestro pequeño mundo es un libro de texto en el cual los otros mundos pueden ver cómo se desarrolla el conflicto milenario entre Cristo y Satanás. Pueden observar, pueden ver que la tierra es un libro de texto. Ellos pueden ver aquí cómo se desarrolla este drama milenario. Y seguramente, como dice la palabra del Señor, cuando llegue a la consumación de los siglos, el mal será totalmente extirpado. Como dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y allí se va a notar, se va a poner en perspectiva de que la justicia de Dios es infinitamente superior. Todo el mundo va a decir, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y te adorarán. Aleluya, amén. Yo diría, aleluya, amén. Es decir, nosotros, nuestro planeta sirve de texto para el universo, pero también el patriarca Job estaba siendo estudiado. Había en el patriarca Job un interés por las inteligencias celestiales. Ahora, ¿en qué estribaba o cuál era el secreto de la vida de Job? El secreto de la vida de Job residía en el hecho de que él no consideraba las cosas como suya. Reconocía que todo lo que poseía, habilidad, tiempo, propiedades, energía, le pertenecían a Dios. Por eso pudo decirle a su esposa, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué hermosa declaración. Se ha hecho proverbial. Cuando alguien ha perdido algo y quiere ser fiel a Dios, puede decir como las palabras del patriarca, Jehová dio y Jehová quitó.
que sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué podemos decir de la actitud de Job? Podemos decir que la actitud de Job hacia sus posesiones temporales era la de un mayordomo o de un gerente que era leal a Dios. Porque Job reconocía, obviamente, que él era básicamente un mayordomo de los bienes del Señor y que era responsable de todos esos bienes. Es decir, sabía que Dios le había permitido que simplemente los tuviese. Es interesante que dice el libro de Job, en el capítulo 1 y el versículo 20 al 22, aparecen unas declaraciones muy elocuentes. Job 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué declaración más poderosa. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué fidelidad de este hombre de Dios. Fue fiel, fiel en lo mucho y fiel en lo poco. Qué feliz se sintió Job al final de todo este conflicto en su vida. Vamos a ir al libro de Job. Estaremos en el capítulo 42. Leeremos los versículos 10 y el versículo 16. Esta parte lleva el título Restauración de la prosperidad de Job. Esta es una historia muy hermosa. Dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Versículo 17, el último versículo del libro. Y murió Job viejo y lleno de día. Qué final más feliz para un hombre fiel a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios quitó la aflicción de Job. Pero ¿cuándo quitó Dios la aflicción de Job? Dice la palabra del Señor, cuando él hubo orado por sus amigos. Mis estimados hermanos y amigos, hay gran bendición cuando nosotros oramos por otras personas. Hay gran bendición en la oración intercesora. Hay poder en la oración, pero hay gran bendición cuando nosotros oramos por otras personas. Dice la palabra del Señor que Dios quitó la aflicción a Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Yo quiero instarte, mis estimados, a que tú también puedas practicar la oración intercesora, que puedas orar por tus amigos y también por tus enemigos. Ora por otras personas. Y dice la palabra del Señor, y Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué
historia más maravillosa. Recibió el doble al final de todo lo que había perdido. Por eso dice el salmista en el libro de Salmos, en el capítulo 144 y en el versículo 15, dice David: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Eres bienaventurado cuando tienes a Dios en tu vida. Eres dichoso, eres feliz cuando en la ecuación Dios cuenta. Eres feliz cuando Dios es la prioridad de tu vida. Eres feliz cuando Dios es la primera opción, es la prioridad en tu vida. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 11 y el versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Qué interesante versículo. Cómo se presenta aquí un par de ideas contrastantes. Existe aquí un paralelismo, pero en sentido opuesto. El que confía en sus riquezas irremisiblemente caerá. Su contraparte es: pero los justos reverdecerán como ramas. Qué hermoso versículo. Aquí se nos insta a no confiar en las riquezas, sino más bien a confiar en Dios, el dador de las riquezas, el dador de cada bueno y perfecto don. Vamos a ir al libro de Salmos, estaremos en el capítulo 112, leeremos los versículos 1 y 3. Dice David: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Es dichoso el hombre que teme a Jehová. Es dichoso el hombre que pone su confianza en Dios. Este versículo dice que la persona que obedece a Dios haya deleite en guardar sus mandamientos. Y finalmente Dios promete una gran bendición. En la palabra del Señor aparece una gran receta, un gran secreto para la felicidad. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 10, leeremos los versículos 28 al 30. Es una declaración muy poderosa de Dios. San Mateo, capítulo 11, más bien, versículos 28 al 30. Dice el título de esa porción de la Biblia: venid a mí y descansad. Dice el versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solamente cuando vamos a Dios podemos hallar descanso y podemos hallar felicidad. Mis estimados, hago un llamado a la fidelidad a Dios y seguramente oiremos del Maestro las palabras que dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor,
por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Job, Señor. Ayúdanos a imitar este ejemplo hermoso. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde es mi deseo y oración.